de salud, puntos claves para este invierno, ¿ya? Y como speaker para hoy tenemos al fisiólogo Nicolás Muñoz, quien nos va a hablar sobre este tema enfocado en atención primaria, que son generalmente las primeras unidades, ¿cierto?, que reciben ahora en este periodo de invierno a los pacientes. Así que le vamos a dar también la bienvenida a Nicolás, así que adelante Nicolás para que te puedas presentar y comenzar este interesante tema enfocado en atención primaria. Ahí sí, ahora sí. Ahí Muchas sí. gracias, Rodrigo, por la presentación. Primero que todo, agradecer la invitación a Global Healthcare y a ti, básicamente por dar espacio a estas temáticas importantes como son la oxigenoterapia, sobre todo en APS. Muchas veces se habla eh, mucho intensivo, pero poco APS, así que vamos a tratar de dar los puntos importantes y que les puedan servir en el quehacer diario a todos los kinesiólogos y kinesiólogas que están mirando hoy. Bueno, mi nombre, como dijo Rodrigo, es Nicolás Muñoz Godoy, soy kinesiólogo. Actualmente trabajo como referente técnico de adultos y personas mayores y salud respiratoria en el Departamento de Salud de la Comuna de La Pintana. Eh, Terminé hace poco mi magíster de gestión en atención primaria de salud. Eh, Hice un diploma en cuidado respiratorio en la Universidad de Chile. Y actualmente estoy como miembro activo de la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria, la SOCHIKIR, y estoy dentro de la comisión de APS. Rodrigo, no sé si partimos nomás entonces con el webinar. Sí, adelante nomás, Nicolás. Bueno, chicos, antes también, bueno, perdón, Nicolás, antes también vamos a reiterar que el webinar va a ser grabado con fines educativos, ¿ya? Para que en caso de quienes no puedan verlo de manera completa o en el fondo también se lo perdieron por alguna razón, esto después nosotros lo vamos a tener disponible en nuestro canal de YouTube, ¿ya? Para que lo puedan repetir y ver cuántas veces estimen necesario. ¿Ya? Y obviamente para no interrumpir la presentación de Nicolás, una vez que él finalice la presentación, vamos a dar el pase para quienes quieran hacerle las preguntas tanto de manera directa, verbal, o quieran dejar las preguntas ahí en el chat, ¿ya? Así que ahora sí, adelante Nicolás. Muchas gracias, Rodrigo. Confírmame si se escucha bien, por favor. Se escucha perfecto. Gracias. Entonces, como les comentaba, la idea de este webinar es ahondar en algunos puntos clave y, como les digo, algunos tips, algunos detalles importantes para que lo puedan ocupar en su quehacer diario. Y vamos a comenzar con algunas imágenes que son algunas que me han mandado los mismos colegas con los que trabajo en La Pintana, así que agradecer también a ellos por las fotos y bueno, algunas que alcancé a tomar yo. Eh, por ejemplo, esta primera que es básicamente un dispositivo Vecturi conectado, no sé si lo pueden ver, pero está a un humidificador. Eh, lo que vamos a ver después si funciona o no funciona. Lo otro importante acá es revisar esta conexión de un ambú, que no se ve mucho en la foto, ¿ah? Pero atrás del flujómetro aparece o hay, digamos, un humidificador, un vaso humidificador. Acá una mascarilla con reservorio, también conectado a un humidificador, y a veces te llaman, te dicen, te van a buscar la sala, te dicen, no, sabes que no me está funcionando la mascarilla, no sé qué onda, no sé si conecta algo mal, vaya a ver ahí que está conectado a un humidificador. Lo importante, no sé si se alcanza a ver en la foto, pero arriba la flechita, la bolita del flujómetro está sobre los 15 litros. También vamos a ver algo importante ahí de repente con el full open o el abierto completo de los flujómetros. Bueno, esta instalación de un flujómetro donde no sabemos realmente si está cumpliendo su función, si está calibrado, si está descalibrado, o compensado, descompensado, si hay fuga ahí en el manómetro, si realmente lo que uno coloca en el flujómetro
es lo que realmente entrega, si la tuerca está bien ajustada, si están entregando los 50 PSI que realmente deberían salir ahí por el tanque, bueno, por el balón, digamos, por el balón de oxígeno, en sí. Vamos a ver. Y bueno, lo otro acá, una fotito, un saturómetro que si bien está asociado un poquito a lo que vamos a hablar hoy día, oxigenoterapia, básicamente es que tuve un paciente que tenía control conmigo, pero primero tenía que tomarse unos exámenes. Entonces me pidió que eh, ir a apoyo clínico, tomarse los exámenes y después volver al control. Le dije que sí. Ya, mientras atendía a otros pacientes, eh, la verdad es que no llegaba nunca, seguía atendiendo hasta que fui a ver. Y fui a ver y lo tenían conectado a oxígeno. El paciente era era un paciente que estaba súper controlado de su patología, era un control de rutina. Y lo voy a ver, y claro, me dice, mira, estoy con oxígeno, no sé por qué, la verdad es que me encontraron más o menos. Fui a preguntar y claro, porque saturaba 92, pero el paciente tenía un EPO. Entonces, su frecuencia cardíaca estaba bien, su frecuencia respiratoria bien, pero lo conectaron a oxígeno porque saturaba bajo. Entonces ahí también es importante conocer algunos parámetros también que vamos a revisar para saber cuándo ocupar la oxigenoterapia o no. Bueno, para que no les pase esto o tomemos fotos de algunas otras cosillas, vamos a revisar algunos puntos claves, como son el oxígeno y la oxigenoterapia como tal, los dispositivos que entregan oxígeno y que por supuesto están disponibles en la atención primaria. Vamos a revisar los conceptos de alto y bajo flujo, algunas definiciones clave y lo más importante es la revisión de la evidencia, donde vienen los tips como más al grano de qué hacer y qué no hacer, o más que qué hacer y qué no hacer, como qué es lo recomendado. Bueno, para partir, la oxigenoterapia, uno empieza, digamos, piensa comenzar a ocupar oxígeno ante una insuficiencia respiratoria. Me gusta esta definición más conceptual que aparece en la izquierda de la pantalla, que es de la revista colombiana de cuidado intensivo, que básicamente habla de una disfunción del aparato respiratorio que produce una alteración en el intercambio gaseoso normal y produciendo un fracaso en el proceso de entrega de oxígeno a los tejidos o la eliminación del CO2 de versus una definición más numérica que tenemos a la derecha de la pantalla, que es de West, donde habla que no existe una definición absoluta de los niveles de PO2 o de presión de oxígeno y presión de dióxido de carbono que indican la presencia de insuficiencia respiratoria. Sin embargo, una PO2 bajo 60 milímetros de mercurio y una PCO2 sobre 50 milímetros de mercurio son cifras que se citan bastante y que en el fondo nos dan también pie para empezar a ver estas tablas donde en el fondo te habla de que una PO2 entre 90 y 100 en una gasometría arterial está normal, digamos, una PCO2 entre 35 y 45 está normal, y empiezan también aquí, si tenemos una PO2 de 90 y 100, entre 90 y 100 milímetros de mercurio, la saturación al menos uno espera que esté entre 95 y 97. Entonces empiezan a aparecer estas tablas donde se relaciona, o hay una relación aproximada entre la PO2 y la saturación de oxígeno, donde podemos ver en esta tablita que, según lo que indica West, o que es lo que más se cita, una PO2 de 60 sobre bajo 60 ya estaríamos hablando de insuficiencia respiratoria, es decir, una saturación de oxígeno de 90.7, específicamente 90 hacia abajo, ya podríamos estar en presencia de una insuficiencia respiratoria y lo podríamos medir en la PS con saturado. Para esta insuficiencia respiratoria se produce mediante diferentes mecanismos de hipoxia y hipoxemia. La hipoventilación, alteración en la difusión, desequilibrio ventilación-perfusión, un chat. Porque es importante conocer también estos mecanismos. Vamos a ver cuándo va a servir o no el oxígeno, qué patologías están asociadas a ciertos mecanismos, por ejemplo, un chat, por tanto, una atelectasia con un colapso masivo, aunque le pongamos oxígeno, no va a mejorar. Lo otro es una alteración en la difusión. Por ejemplo, acá la ley de Fick también es súper importante. Cuando hay una alteración en la barrera alveolo-capilar, obviamente corrige la oxigenoterapia, pero mucho más lento. Entonces, ahí también es importante, bueno, no voy a entrar en detalle con fines de esta presentación, pero para que lo puedan revisar también es importante conocer estos mecanismos, a qué patología va relacionada, para saber cuándo o no, o si va a servir el oxígeno. Hay otras alteraciones también donde se ocupa el oxígeno, no solo asociada a hipoxia y hipoxemia, sino que, por ejemplo, un infarto o falla cardíaca, un aumento en el trabajo respiratorio,
choque hipovolémico, paro cardiorrespiratorio, una intoxicación por monóxido, entre otros. Vamos derechamente aquí al oxígeno. Es un gas, ¿cierto?, en el aire ambiental, incoloro, inoloro, está en presencia, digamos, para el uso como un fármaco y va bajo una indicación médica que requiere dosificación. Y aquí también donde entramos a veces en conflicto sobre, o estas discusiones, depende cómo está el paciente con los médicos. Muchas veces en APS también nos ha tocado estas discusiones sobre poner o no oxígeno, y cuánto le ponemos, cuántos litros por minuto, cuánta dosificación. Entonces, es ahí también donde, a medida de la presentación, la idea es que se vayan preguntando si realmente somos nosotros los que sabemos o si estamos, digamos, nosotros totalmente capacitados para poder saber este tipo de cosas. Bueno, salvavidas, que es lo importante, pero también produce daño con los excesos de oxígeno, ¿cierto? Entonces, es importante también el manejo adecuado de este y la exposición no a tiempos prolongados. Bueno, el oxígeno en el aire está en una saturación de oxígeno, perdón, en una FiO2 de 21%, en realidad 20,9%, pero se aproxima a 21%. Este oxígeno se convierte de gas a líquido para poder usarlo de manera médica, digamos, en los centros de salud, y cuando pasa de líquido dentro del balón, gas hacia, digamos, hacia una persona, ya empezamos a hablar de oxigenoterapia. Y bueno, cuando convierte de gas a gas por un concentrado, también podemos hablar también de oxigenoterapia. La oxigenoterapia como tal es el uso terapéutico de oxígeno, concentraciones mayores a la del aire ambiental, es decir, mayor al 21%. Y esto con fines de tratamiento. A lo largo del tiempo se han hablado de tres grandes objetivos para el uso de oxígeno. Una es disminuir el trabajo cardíaco, la otra es disminuir el trabajo respiratorio y la tercera es corregir la hipoxemia, que es un poco lo que veníamos hablando. Sin embargo, a medida que han salido hartos estudios, reportes, entre otros, el oxígeno se empieza a usar también y tiene otros objetivos, como tratamientos para la hipertensión pulmonar, por ejemplo, para el neurodesarrollo, cuidados paliativos universales, también que es algo que está emergiendo en todo el país, eh, para realizar ejercicio, rehabilitación respiratoria, o para también aplicar algunos test que aplicamos nosotros en la sala Ira Oera, entre otras cosas. Bueno, ¿dónde podemos ver en la APS que empiezan a aparecer el uso de la oxigenoterapia? Por ejemplo, en la guía MinSal. Score de tal, ¿cierto? Ya tenemos ahí que tenemos, o podemos ver de forma tangible, digamos, el uso de oxígeno, dependiendo del score, dependiendo del tiempo que lleve en la hospitalización abreviada, en la derivación. Podemos ver en la neumonía el uso de oxígeno, podemos ver en el algoritmo del paro cardiorrespiratorio de la AJA. Podemos ver también en la guía MinSal, ¿cierto?, las exacerbaciones de asma, de EPOC. Podemos también ver que hay controles de oxigenoterapia ambulatoria en pacientes con EPOC en domicilio y en los cuidados paliativos, ya donde ya está mencionado en las orientaciones técnicas. Entonces, el oxígeno es algo que se ve en la APS, no es algo como secundario, es un tema importante. O al menos para allá vamos, y la idea de este webinar es que lo vamos a ver. Bueno, ¿qué dispositivos tenemos disponibles en la atención primaria? Tenemos dispositivos desde menor a mayor administración de FiO2, la naricera, luego la mascarilla Venturi, la mascarilla con reservorio y la bolsa de reanimación manual o bambú, como todos lo conocen, que es la marca. Acá no está la mascarilla simple porque ya hace rato dejó de tener evidencia, la verdad es que se ocupa poco, no hay como, la verdad es que para fines de esta presentación tampoco lo vamos a revisar, ¿ya? Y nos vamos a enfocar más en esto y en el uso terapéutico o en el día a día que vamos viendo. Pero antes de revisar los dispositivos, vamos a ver una definición, o vamos a revisar la definición de alto y bajo flujo, que yo creo que me parece súper importante poder mencionarlo y verlo, ya que es una definición que también cambia un poco el paradigma de lo que te enseñan muchas veces en la universidad, que me pasó también, y cuando lo descubrí fue como, wow, como que al menos me cambió un poco la mentalidad sobre esto.
y que básicamente te dicen que alto flujo es que tiene FIO2 alta, que se conoce, que la puede, digamos, tú manejar, y bajo flujo es que hay mezcla con aire ambiental, que se desconocen, hay formas de cálculo, entre otras cosas. Sin embargo, Higgins plantea otra definición, y digamos, como el padre también de la química respiratoria, entonces la verdad es que está muy bueno. Básicamente habla de que un dispositivo de bajo flujo no logra satisfacer la demanda inspiratoria de un paciente 3 veces. Así es. Y un dispositivo de alto flujo logra satisfacer la demanda inspiratoria de un paciente 3 veces, por sobre 3 veces. ¿Ya? Ahí se puede ver en el punto A un dispositivo de bajo flujo, donde el paciente respira o la inspira, digamos, sobre este punto, y con este flujo constante o dispositivo que entrega un flujo constante de oxígeno A, y B, un dispositivo de alto flujo que está por sobre la demanda inspiratoria del paciente. Ahora, así como con esta imagen, como que no se entiende mucho, por lo tanto, llevémoslo a números. Por ejemplo, un paciente pediátrico, bueno, aclarar que esto es condiciones mega ideales, está todo perfecto, pero para efectos de cálculo se entiende bastante mejor. Por ejemplo, un paciente pediátrico de 5 kilos, sabemos que los pacientes pediátricos, el volumen corriente es de 4 a 6 ml por kilo de peso, y veamos lo que puede respirar en un minuto, por ejemplo. El volumen corriente vendría a ser 20, pensando en que puede ser 4 ml por kilo de peso, 4 por 5, 20, por 30 respiraciones, que es más o menos lo que respira un paciente pediátrico. Te da un volumen minuto de 600 ml o 0,6 litros. Versus un paciente adulto que pesa 60 kilos, respira entre 6 a 8 ml por kilo de peso. Dejémoslo en 8, 6 por 8, 48, son 480 ml de volumen corriente por una frecuencia respiratoria de 10. Te da un volumen minuto de 4.800 ml o 4,8 litros. Llevemos estos números al mismo gráfico. Entonces, tenemos un paciente, por ejemplo, el paciente adulto, que si le ponemos una naricera de 2 litros, un dispositivo, digamos, de bajo flujo para lo que define Higgins, 2 litros entonces, o 2.000 ml de oxígeno por naricera en el punto A, que es la flechita verde, está bajo, digamos, la demanda inspiratoria del paciente adulto, que son 4,8 litros o 4.800 ml por minuto. El dispositivo no logra superar 3 veces, digamos, la demanda inspiratoria del paciente. Por lo tanto, para este paciente adulto, este dispositivo, la cánula nasal o la naricera convencional, pasa a ser un dispositivo de bajo flujo. Versus para el paciente pediátrico, donde tenemos que la misma naricera a 2 litros o 2.000 milímetros, ml, digamos, de oxígeno, está por sobre la demanda inspiratoria del paciente, que son 0,6 litros, 600 ml. Incluso lo supera o logra satisfacer esta demanda 3 veces. Por lo tanto, esta naricera para este paciente pediátrico vendría siendo un dispositivo de alto. Y ahí donde cambia un poco este pensamiento, porque ya no va a depender de si entrega mayor o menor FIO2, sino que va a depender del paciente, del dispositivo, pero por sobre todo del paciente. Entonces, acá vienen algunas aclaraciones importantes. Por ejemplo, alto flujo o bajo flujo no es igual a alta o baja concentración de oxígeno. Y satisfacer la demanda ventilatoria no es lo mismo que satisfacer la demanda de concentración de oxígeno a un paciente. Ya visto eso, vamos a ver un poquito eh, estos puntos de la naricera que son importantes conocerlos. Flujo va a depender del autor. Hay algunos que dicen 4 litros, otros 5 litros. La FIO2, variable. Las ventajas que te da alimentación, movilidad, hasta cierto punto, por el largo de la silicona. Bueno, ahí se ocupan alargadores los concentradores, pero expectoración, se puede hacer kine con naricera sin ningún problema y te permite la comunicación con el paciente. Es importante el posicionamiento adecuado. Ya acá es donde de repente hay algunos
problemillas. Por ejemplo, si nosotros analizamos los prongs o estas narinas, que van a ser diferentes según la naricera y el tipo de naricera, sea adulto, pediátrica, donde tenemos estos prongs que son curvos, donde en el fondo hay como un adecuado ajuste anatómico, que son como curvos, digamos, como es el nombre, son más cómodos. Tenemos también estos flared prongs, que son como en la base, un poquito, tienen menor diámetro que en el techo, por ejemplo, y esto hace que el flujo sea menor. Por lo tanto, también no te llega tan fuerte, un poco más cómodo. Tenemos estos mixtos, que son como una mixtura entre el primero y el segundo. En el fondo tiene un adecuado ajuste anatómicos, como fit, digamos, anatomical fit, y eh, también te disminuye el flujo de salida del, del oxígeno. Y lo otro importante es que, bueno, también, aparte de conocer la posición, es que, claro, uno está atendiendo a un paciente, le pone oxígeno, te vaya a ver otro paciente en las esquinas, vuelve, el paciente tiene una narina adentro, la otra afuera, o no está con la curva hacia dirección, digamos, de la narina, sino que está hacia arriba, hacia el techo de la nariz. Por lo tanto, es importante considerar también esta variable de la naricera, que es donde de repente también nos caemos eh, en ese detalle. Y bueno, la posición atrás de la oreja, que viene con ajuste anatómico para. Ahora, que la amarren atrás o que le pongan tela o otro, claro, pero lo ideal es que pase por detrás de la oreja y se amarre en el cuello. La posición ideal para que también no se muevan los promos. Va a depender también, importante la naricera, de un patrón respiratorio adecuado al paciente. Obviamente, si hay obstrucción nasal va a influir y tiene pobre humidificación. La mascarilla con reservorio, bueno, el flujo va entre 10 a 15 litros con la bolsa inflada, FIO2 cercana al 100%, pero es variable. Hay algunos autores que definen que están sobre el 80%, pero la mayoría habla que son cercanas al 100%. Es importante que no requiera humidificador, que es un poco lo que veíamos en la foto. La fueron a buscar porque no inflaba bien la bolsa o se mojaba la silicona, bueno, porque la verdad es que requiere solo un nivel. Lo otro importante es la bolsa, que no es menor, que tenga un reservorio de 700 ml. Ya, también es importante que una vez me llamaron a ver un paciente que no se le inflaba la bolsa. Y claro, va a depender si es de reinhalación parcial o de no reinhalación, pero si es de no reinhalación y tiene una válvula unilateral, digamos, obviamente va a hacer mucho esfuerzo en vencer la resistencia que le produce el tema de la bolsa. Entonces es importante que, bueno, me fui por las ramas, pero el paciente que estaba viendo, claro, tenía un litraje marcado en el flujómetro de 7, 8 litros, si mal no recuerdo, y claro, no alcanzaba a inflar la bolsa. Dos cosas importantes que cuando conectemos esta mascarilla es que se infle bien la bolsa, que esté inflada al momento de conectar y que estés por lo menos sobre los 10 litros, para que te asegure que el paciente con esas bocanadas de aire de repente no se vayan a comer todo el volumen que hay dentro de la bolsa. Bueno, ahí está el tema de la renovación parcial, que si bien tiene aire inspirado y hay una mixtura entre aire inspirado y expirado del gas, donde también acá por este compartimento lateral entra el oxígeno por la silicona. Y está la de mascarilla de no reinhalación, donde básicamente lo que les decía sobre este válvula, digamos, unidireccional, que está en el centro del tubo de la imagen, y que cuando uno toma aire se abre y para botar el aire se abren estas válvulas que están laterales en la mascarilla que va a nariz. Por otro lado tenemos la mascarilla Venturi, que básicamente va a entregar un flujo según la FIO2 programa. Y la FIO2 es fija, se puede controlar, ¿cierto? Va a ser alta y baja según la FIO2 y según el casquete. El color verde son para la FIO2 más baja, entre 24 a 30% FIO2, y el color blanco de 35 a 50% FIO2. Es importante que exista una concordancia entre el flujo de oxígeno del flujómetro, o sea, lo que uno setea en el flujómetro, con la flecha del casquete, que te indica la FIO2, o sea, 9 litros, tanta FIO2, ¿cierto? Por lo tanto, se tiene un control completo de la mezcla. Es importante ahondar en el tema de la mascarilla Venturi porque funciona bajo el efecto Bernoulli. Básicamente, lo que habla acá es que viene un flujo a través de un tubo
y pasa por el punto A, donde hay un calibre mayor, digamos, que en el centro que el punto B. En el punto A, mayor calibre, punto B o centro, menor calibre, pasa el flujo y al haber menor calibre aumenta la velocidad del flujo central. Eso es Bernoulli, en palabras simples. Y Bernoulli da el espacio al efecto Venturi, que es el que se basa en la mascarilla Venturi que acabamos de revisar, donde básicamente este flujo entra, ocurre Bernoulli, se achica el calibre, aumenta la velocidad central del flujo y por cambios de presión, digamos, cae la presión y entra por la ventanilla lateral el aire, ¿cierto? Entonces ahí se produce una mezcla de oxígeno y aire. El efecto Venturi entonces depende de Bernoulli. Bueno, también está el efecto Pitot, pero para efecto de esta presentación tampoco lo vamos a analizar en detalle, pero por si les interesa buscarlo también es bastante interesante. También les dejo un artículo bastante interesante de las mascarillas de oxigenoterapia de alto flujo, si son realmente Venturi. El artículo es entretenido porque básicamente analiza las mascarillas que son bajo la norma ISO, que son estadounidenses, ¿cierto? Y que habla de algunos conceptos geométricos, de termodinámica, que son bastante entretenidos. Entonces te habla de lo ideal versus lo real. Así que también se los dejo ahí para que si lo quieren ir a revisar. Entonces, el efecto Bernoulli, ¿cierto? Entra el oxígeno por acá por la silicona, disminuye el diámetro o el calibre del tubo, aumenta la velocidad del flujo central y eso hace que entre aire ambiental por la ventana, ¿sí? Ahora, es importante que en el fondo a menor seteo de flujómetro, o sea, mayor litraje, va a ser mayor FIO2, por lo tanto la ventanilla también se va a ir cerrando. A mayor litraje, mayor FIO2, menor entrada de aire ambiental. Eso es importante también conocer los casquetes, en el fondo me ha pasado también ver mascarilla con 3 litros, se te da el 24 con el casquete mal apretado, digamos, de color blanco. Ahora, la mascarilla de alto flujo, según lo que estábamos viendo, ¿de qué va a depender? Del paciente, ¿cierto? Pero vamos a revisar, porque la verdad es que uno lo que setea no es lo mismo de lo que entrega, entonces también es importante conocer este cálculo, sobre todo cuando voy a ocupar en pacientes, por ejemplo, adultos, pediátricos, para saber la cantidad de aire que le está entregando, la cantidad de oxígeno y si efectivamente va a poder satisfacer su demanda. Hay una fórmula que básicamente habla de los litros de aire partido por los litros de oxígeno. Y eso es igual a 100 menos la FIO2 partido por la FIO2 menos 20. Entonces tenemos esta fórmula, imaginemos que tenemos un Venturi conectado al oxígeno, ¿cierto? Al balón, al 35% con 9 litros. Por lo tanto, vamos a tener que X litros de aire va a estar partido por 9 litros de oxígeno, que es lo que está seteado según el Venturi y el flujómetro del, del balón, y 100 menos 35, que es la FIO2, ¿cierto? Y 35, que es la FIO2 menos 21, que es la del aire ambiental. Si hacemos el cálculo, nos queda X litros de aire partido 9 litros de oxígeno, es igual a 65 partido en 14, y X litros de aire corresponden a 4,64 por 9, por lo tanto, X litros de aire, los litros de aire entregados con 9 litros de oxígeno son 41,76 litros por minuto. Entonces, si seteamos 9 litros a 35% de FIO2, por la ventanilla lateral, por el efecto Venturi, están entrando 41 litros aproximadamente por minuto de aire. Si a eso le sumamos los 9 litros de oxígeno seteados en el flujómetro que están saliendo desde el balón, entregas una mezcla total de litros por minuto de 50 litros, ¿ya? Con una FIO2 al 30. Entonces, ¿es alto flujo? Lo más probable que sí, ¿ya? Entonces, ahí, ojo, esta fórmula te sirve, por ejemplo, servía mucho para cuando comenzó este tema del COVID, sobre todo pacientes que venían muy taquipnéicos, con frecuencia respiratoria alta, frecuencia cardíaca alta, les ponían más en naricera, mascarillas con reservorio, no había caso. Pero claro, le entregáis 50 litros por minuto, el paciente satisface su demanda ventilatoria y aparte hay que ir viendo, pero también se satisfacía su demanda de concentración de oxígeno, que era lo que habíamos hablado
antes, la diapositiva anterior, con el tema del alto y bajo flujo. Ahora también, por ejemplo, un paciente con EPOC, de repente lo teníamos con 3 litros por naricera, 2 litros. Sabemos que no se le coloca mucho, pero va a depender también de su saturación. Ahí también, de repente, o un paciente con una crisis asmática, también lo pongo de esa forma. Ponerle un Venturi con 3 litros, no va a ser un Venturi con 3 litros de oxígeno solamente, también va a tener, si hacemos el cálculo, cierta cantidad de litros de aire, una mezcla total mayor. Por lo tanto, ahí también, pacientes en crisis donde vienen taquimnoicos, también es súper positivo poder instalar estos dispositivos. Cánula nasal, Venturi, depende de la evaluación que hagamos. Y ahí es donde tenemos que saber y conocer de estos dispositivos. Y bueno, así como extra, que esta presentación no va a caer netamente en aerosol terapia, pero sí, por lo menos yo y mis colegas que trabajamos en la comuna, tenemos acceso a poner nebulizaciones, pero con oxígeno. Entonces, estos flujos varían para la utilización de este dispositivo, los tipos JET, que son los que tenemos nosotros al menos, entre 4 a 8 litros por minuto, y la fuente de gas va a depender de ahí de oxígeno. Hay centros que están quizás más modernos y ocupan red de aire o tienen balones de aire, no lo sé. Pero es importante, y lo vamos a ver también un detallito más adelante, es importante que no requiere un humidificador. También me ha pasado que me han dicho que los nebulizadores estaban malos y que los cambiaron y que aún no funcionaban, y claro, es porque cuando tú los conectas a un humidificador no sale la mezcla del gas, precisamente. No sale, no hay nebulizador. Y también hay difícil preparación por la cantidad de mezcla. Generalmente uno lo que hace, o lo que hacía antes, era usar 1 ml de broncodilatador y 3 ml de suero, y tenía digamos, una solución de 4 ml y se la ponía al paciente y lista la nebulización. Bueno, sabemos también que ahora cada gota cuenta, entonces ahí para que vayan a revisar también si es que les interesa un poquito más el tema de aerosolterapia. Consideración en el uso también según el paciente, que es lo que veníamos hablando, y el medicamento. ¿Qué medicamento vamos a ocupar? ¿Qué flujo? O sea, para broncodilatadores quizás mayor litraje, para una adrenalina racémica o epinefrina, digamos, litraje menor, ¿cierto? Depende de donde queremos que se deposite, pero insisto, no va por el lado de la aerosolterapia, pero se los dejo ahí para que lo revisen. Pasemos a los tips y la revisión de la evidencia. Bueno, aquí lo más discutido y que se viene discutiendo hace rato, está en la palestra, el tema del humidificador. ¿Ya? En el lado izquierdo de la pantalla tenemos un estudio que comparó el oxígeno seco versus el oxígeno humidificado. Acá, bueno, se revisaron algunos pacientes, se incluyó en el estudio varios pacientes, la mayoría con EPOC, que iniciaban su oxigenoterapia, digamos, de largo uso o crónica. Y se le hizo un seguimiento previo al uso, que es la línea de base que aparece aquí en la tabla, y se le hizo seguimiento a los 7 días, un mes, 12 meses y 24 meses. Y ahí sale como el seguimiento final a los 24 meses, que es la parte derecha de la tabla. Y bueno, ¿qué se comparó? Se comparó antes del inicio de oxigenoterapia y a los 24 meses la función pulmonar a través de una espirometría, el clínico mucociliar a través de la citología y la inflamación a través de las citoquinas proinflamatorias. ¿Qué se vio? Se vio que, en el fondo, antes del inicio de la oxigenoterapia crónica y después de los 24 meses, no había cambios significativos en la función pulmonar, en el clínico mucociliar y la inflamación de la mucosa. Por lo tanto, los autores concluyen que el oxígeno seco no fue o no funciona mejor, digamos, que el oxígeno humidificado. Ya podemos tener una antesala de que el humidificador parece que no funciona mucho. Y al lado derecho de la pantalla tenemos un estudio que habla del confort de la administración del oxígeno humidificado versus seco. Si produce molestias o no, básicamente. Y la conclusión de los autores es que después de las 6 a 8 horas no provoca molestia, incluso después de las 24 horas de uso de un paciente que no ha ocupado, digamos, oxígeno,
no produce molestias más que el oxígeno humificado, perdón, el oxígeno seco no produce más molestias que el oxígeno humificado, incluso después de las 24 horas de uso. Hay que tener una consideración que al menos los autores ocuparon dispositivos que entregaban o 4 litros o menos de oxígeno. Pero al menos tenemos un estudio que habla de que no hay cambios significativos a los 24 meses, pacientes crónicos, y otro que ni siquiera afecta en el confort, digamos, las molestias al paciente si el oxígeno está humidificado seco. Incluso a las 24 horas de uso, un paciente que recién lo ocupa. Entonces, acá tenemos un poquito también más evidencia de los colegas, bueno, acá son acá la chilenos estos colegas, donde evaluaron el rendimiento y producción de la humedad de los humidificadores de burbuja, usados con mascarilla Venturi. ¿Qué hicieron? Midieron o intentaron ver 3 factores que podrían, o que los humidificadores podrían influir: temperatura, humedad relativa y humedad absoluta. Temperatura, no hubo cambios con o sin humidificador. Podemos ver, podemos ver en la tabla 2, parece que alguien se le enseñó el micrófono. Podemos ver la tabla 2 y la tabla 3 que tanto en la humedad relativa como en la humedad absoluta hay cambios significativos en el 35% hasta el 50% de fiebre. Ahora, sin embargo, a pesar de que estos cambios sean estadísticamente significativos, los autores mencionan que este aumento de la entrega de humedad sigue siendo insuficiente para las necesidades fisiológicas que necesita un paciente. Entonces ahí también tenemos que analizar. Y lo otro es que el colega Patrick Sepúlveda, también muy conocido por lo demás, menciona en una carta al editor que no hay evidencia suficiente ni sustento fisiológico suficiente que pueda avalar el empleo del humidificador de burbuja en dispositivos de bajo flujo. Ya tenemos alto flujo, bueno, no vamos a hablar de alto bajo flujo, pero tenemos las mascarillas Venturi, los dispositivos de bajo flujo como la cánula nasal, quizás en pacientes adultos, por lo que sale acá en el estudio, y parece ser que tampoco funciona. Yo creo que ya varios vamos cachando que para dónde va la cosa. Y bueno, Daniel Rebolledo también en su blog, y me gusta este post porque menciona que desde 1963 se sospecha que no sirve, o sea, siempre estuvo ahí en la palestra y lo seguimos ocupando, claro, cuando la Ceremi te va a evaluar, te pide que tengáis el humidificador y todo el tema, pero ¿funciona? No. Y bueno, este estudio lo pongo porque este estudio, básicamente el de la derecha de la pantalla, se hizo en India. Y básicamente no, el fuerte de ahí no es la higiene, digamos, no es la limpieza, y también hay bajos recursos. ¿Qué pasa un poco? No sé si compararlo directamente con la PS, pero sabemos que siempre tenemos recursos limitados, eh, hay un par de humidificadores buenos, no sé si se le hace mantención, la válvula, ¿cierto?, de presión, no sabemos si funciona bien, no sabemos si están limpios, si están... Bueno, todos sabemos cómo funciona. Básicamente habla de que estos dispositivos son un caldo de cultivo para bacterias e infecciones. Así que, sobre todo, valía la pena, yo quiero mencionarlo. ¿Sirve o no sirve? Yo creo que no, pero también se los dejo a ustedes para que también tomen su propia decisión y conclusión. Ahora, con respecto a los flujómetros, que es una de las imágenes que veíamos al principio de la presentación. Acá lo que se hace es evaluar la entrega de oxígeno por diferentes flujómetros, ¿ya? Diferentes marcas. Acá se ocuparon 4 marcas y se testeó, digamos, si uno seteaba a 5 litros, 10 litros, 15 litros y full open o abierto completo el flujómetro, cuánto, si en verdad salía lo que uno seteaba. Entonces, claro, la mayoría de los flujómetros a los 5 litros marcaba 5 litros, a los 10 litros marcaba 10 litros, a los 15 litros marcaba 15 litros, a veces un poquito más, casi 16 incluso en el primero, pero imagina, mira cuando uno lo abre completo, que ahí es donde está la flechita eh, azul o celeste, está en el número 15, y la flechita naranja está en la bolita, o sea, está arriba a tope. O sea, imagínate, en el primero, o en la primera marca de flujómetro, salen hasta 75 litros. O sea, está muy por sobre los 15, entonces ahí también es importante cuando, claro, uno setea esto,
o un Venturi a 15 litros para una Fiodal 50, que esté en el 15, y no esté abierto completo, porque con 75 litros no te va a funcionar la fórmula que revisamos, o ni siquiera sé cuánto, digamos, volumen de aire le va a estar entrando, ¿no? O cuánto oxígeno le va a estar llevando. Y así con los otros dispositivos que funcionan en salir, por ejemplo, una bolsa bambú. Ya un lambú no va a funcionar tampoco, no va a funcionar de forma correcta. Así que ojo ahí también con el full open knowledge, abierto completo de los flujos. Tiempo de duración importante acá, sobre todo cuando campaña de invierno, plena campaña de invierno, está lleno de traslados, ¿cierto? La ambulancia es copada, de repente te piden si se pueden llevar los balones chiquititos, los tipos, bueno, se llaman tipo E, los de 0,7 metros cúbicos, eh, y te piden llevarlo y no sabéis, te queda poquito, si alcanza a llegar, si donde va a llegar hay red, entonces siempre ponen, o al menos yo considero importante conocer esta fórmula para saber si al menos un paciente va a alcanzar a llegar al hospital. Y básicamente, acá me quiero detener es que hay una fórmula para saber. Lo importante son los factores de conversión que te piden. La fórmula es la duración en minutos de lo que te queda, digamos, de uso. Va a ser igual a la presión de trabajo, a lo que queda en el manómetro, lo que te indica el manómetro, por el factor, que es 1 la constante del cilindro, partido por el flujo, los litros por minuto que uno setea al flujómetro que va a usar el paciente. Perdón. Y bueno, tenemos estos que son estadounidenses, digamos, porque allá está la norma ISO y esta constante de los cilindros nace allá, y son las que teníamos, o las que ocupaba yo al menos antes. Sin embargo, acá en Chile o en Latinoamérica, la marca que trae el oxígeno eh, también habla de que los balones cambian. Por ejemplo, el balón que es el tipo H, si no me equivoco antes, ahora es de 10 metros cúbicos. Por lo tanto, el tamaño del cilindro y la cantidad o el contenido de líquido que va a tener es diferente al tipo H, ¿ya? Y el de 0,7 metros cúbicos, también el contenido o el E, que se conocía anteriormente, bueno, que ahora lo aproximan a 1 para efectos de cálculo, pero el de 0,7 metros cúbicos o el tipo E también no trae la misma cantidad o contenido de oxígeno. Por lo tanto, es importante sacar ahí que para el cilindro de 10 metros cúbicos el factor va a ser 4,54 y para el de 1 metro cúbico 0,7 metros cúbicos va a ser 0,83. Bueno, la verdad no, ahí también se los dejo porque este es basado en un slide del diplomado de la Universidad de Chile, pero no, si alguien tiene el dato ahí del autor, se lo agradecería bastante. Y bueno, acá tenemos la fórmula. Vamos a aplicar, por ejemplo, un paciente que va a ocupar 1,5 litros por la naricera, va en la parte de abajo la fórmula en el denominador, y en el numerador tenemos la presión de trabajo que está en el manómetro, que quedan 900 psi, y el factor de el tamaño, que va a ser tipo E, o de 1 metro cúbico ahora, el factor es 0,83. Si hacemos la fórmula, nos va a dar que tenemos 498. Ese va a ser nuestro resultado. Lo importante acá es conocer de qué es en minutos, ¿ya? Y eso nosotros lo tenemos que transformar ahora. Y eso pasa a ser 8 horas y 18 minutos. O sea, te va a alcanzar el paciente que va a trasladar, si le quedan 900 PSI en el balón, y le va a poner 1,5 litros de oxígeno en un paciente pediátrico, que está, lo más probable es que sea esta cánula nasal de alto flujo, va a tener 8 horas para poder ocupar ese valor. Me parece importante conocerlo. Lo otro importante que va relacionado es cómo medimos también. Bueno, la oximetría de pulso siempre es algo que uno dice, bueno, ocupo el saturómetro, veo la clínica. Bueno, lo importante es que cuando lo ocupemos bien, ¿ya?
Básicamente desde el año 2014 se viene hablando sobre que el efecto de los colores, por ejemplo, en la pintura de uñas, afecta en la medición de los saturómetros. Pasa un poco que efectivamente hay cambios que, que afectan, o cómo decirlo, es un poco lo que pasaba con el tema de la humedad absoluta y relativa. Hay cambios que son estadísticamente significativos, pero finalmente quizás tampoco es clínicamente significativo. Entonces, se decía que el color de uñas podría afectar la medición, sin embargo, ahora con el tema de que han mejorado también los sensores, la tecnología LED, parece que no afecta mucho el tema de los colores. Igual uno asocia que los colores más oscuros te podría afectar o te podría dificultar la toma de la saturación, más que cambiar el valor con los dispositivos que ahora hay actualmente. Sin embargo, se han hecho varios estudios sobre el impacto de la pintura de uña, del barniz, de la manicure basada en como en este gel de uña, o el efecto también de la pintura de uña, y básicamente te nombra que puede haber cambios estadísticamente significativos, pero clínicamente no. Y también mencionan que hay que apoyarse harto en la evaluación clínica, que es lo que les decía al principio. Muchos como que a veces confían mucho en el saturómetro y a veces la clínica te está diciendo otra cosa. Ahora no encontré nada asociado a uñas postizas, por ejemplo. Estaría bueno ahí, quizás ahí puede haber algo. Lo otro importante es que también hay una comparación de la saturación en los diferentes dedos de las manos. Los autores de este estudio, que también está en el blog de Daniel, que es muy bueno, vayan a revisarlo igual, es que recomiendan utilizar la mano dominante de la persona y los dedos medio pulgar, ya que tienden a tener valores más altos y estables. La palabra estable es bastante importante porque básicamente estos dos dedos tienen irrigación de las dos arterias, radial y ulnar, versus los otros dedos que es solo de una. Entonces ahí es importante analizar que en el fondo sean esos dedos, pero el N del estudio era muy pequeño. Entonces ahí quizás sería bueno tenerlo en consideración. Acá un detallito de la nebulización, que si bien, como les dije, el fondo no es de la aerosolterapia, pero sí de la oxigenoterapia, es eh, que sepamos cuándo ocupar el nebulizador, ¿ya? Sobre todo si tenemos solo oxígeno a mano. Ahora, acá en este estudio se muestra el uso de salbutamol y bromuro, eh, en el fondo en exacerbaciones severas de asma en niños. Eh, y lo que podemos ver en la tabla 3 es que se utilizó, en un grupo se utilizó inhalador de dosis medida conectado a una naricera con oxígeno, y en otro grupo se utilizó la naricera, perdón, la nebulización con oxígeno, conectado a oxígeno con salbutamol o bromuro. Acá en este estudio, si no me equivoco, fue en Paraguay, Uruguay, Paraguay, y se incluyeron 103 niños, por lo tanto igual eh, estaba bueno el N. ¿Y qué se vio en la tabla 3? Que tan, tanto en el uso de inhalador de dosis medida como nebulización, hay cambios significativos después de los 60 minutos en adelante en el score pulmonar o el pulmonar score que ocupan como para saber en el fondo la gravedad de la exacerbación, en la saturación de oxígeno sobre los 90 minutos en adelante y en la frecuencia cardíaca sobre los 60 minutos en adelante. Y el outcome duro, digamos, que es que disminuyó las hospitalizaciones o, digamos, como la admisión a hospitalización. Entonces, ¿qué detallan los autores? Bueno, el rango de los niños que se incluyeron en este estudio fue de 2 a 14 años, y concluyen que incluso las exacerbaciones graves del asma, la administración de salbutamol o bromuro hipatrópico por inhalador de dosis medida con aerocámara, más la naricera o cánula nasal con oxígeno, fue más efectiva que por un nebulizador. Ya es ahí donde les mencionaba antes sobre saber cuándo
y cuándo no ocupar un nebulizador. Quizás, por ejemplo, el paciente niño, yo no lo consideraría, paciente pediátrico. Ahora, veamos qué pasa, por ejemplo, en paciente adulto con EPO. Hay una revisión, como que ahí siempre también está en la palestra, en la discusión, y se discute harto sobre como no nebulices en EPO, con oxígeno. Eh, bueno, la revisión Cochrane indica que no existe evidencia que favorezca un modo de administración sobre otro, digamos, inhalador de dosis medida con oxígeno o con cánula, digamos, o una nebulización con oxígeno probablemente tal. Eh, para los broncodilatadores al menos, ya en las exacerbaciones de EPO. Sin embargo, igual mencionan los autores que los estudios fueron difíciles de agrupar por la cantidad de variables que medían, y lo otro es que al parecer eran de baja calidad. Cabe destacar que en esta revisión igual a mí me pareció importante que al menos los autores decían que no habían efectos adversos, no se registraron efectos adversos. Es lo que alcancé a revisar por lo menos. Igual es larga la revisión. Ahora, por otro lado, tenemos un estudio que aplica nebulizaciones en exacerbaciones pacientes con EPOC con aire y oxígeno, donde obviamente las con oxígeno aumentan la saturación, ¿cierto? Porque obviamente se está aplicando con oxígeno versus las con aire. Disminuir la frecuencia cardíaca, sí, es parte del objetivo también de la oxigenoterapia, disminuir el trabajo cardíaco. Sin embargo, se midió en estos pacientes con exacerbaciones de EPOC la presión transcutánea de CO2 con estos dispositivos transcutáneos. Y no indica que aumenta propiamente tal o que sea perjudicial, sino que hay un riesgo de que pueda aumentar. Ahora, si vamos a revisar el detalle del estudio, lo que hicieron o el protocolo que ocuparon para la aplicación de estas nebulizaciones con aire y oxígeno fue que aplicaban 2 nebulizaciones de 15 minutos cada una. O sea, nosotros en la realidad ocupamos 5 o 6 minutos, que es lo que recomiendan según los autores para la aerosolterapia con nebulización. Entonces, 15 minutos y solo 5 minutos de descanso. O sea, 15 minutos aplicación de nebulización con el fármaco y 5 minutos de descanso y después la segunda nebulización, tanto para aire como para oxígeno. Entonces, obviamente, quizás el tiempo de exposición es mucho, quizás, bueno, igual lo serían a 8 litros, por lo que decía el estudio, entonces ahí también vale la pena pensar. Quizá yo al menos no tengo acceso a red de aire, por lo tanto lo tengo que aplicar con oxígeno, a veces sobre todo por tiempo. Sabemos que una no es mejor que otra, no hay una administración mejor, al menos en adultos. Sabemos que la nebulización es más cara por el fármaco, el oxígeno que ocupas, ¿cierto? Que tú ocupas, pero bueno, ahí también donde los dejo a su criterio también en qué paciente utilizarlo o no, y obviamente las nebulizaciones con oxígeno más cortas, no 15 minutos como usar el protocolo ahí. Objetivos de la saturación. Es importante acá también que muchas veces no buscamos que el paciente sature 100% con lo que estamos aplicando. También va a depender de la condición, de la patología crónica o de la patología aguda o de la exacerbación de la patología crónica. Entonces, la recomendación bastante fuerte, la número uno, que en el fondo es 96% de saturación a alcanzar con los dispositivos suficientes. Y con 93 hacia arriba, no ocupar todavía oxigenoterapia, según la recomendación 3. Ahora, igual siempre lo que digo es que, bueno, en la campaña de invierno hay muchos pacientes, uno tras otro, entonces igual, de repente, más que basarse el saturómetro, el que sature 93, 94, 95 incluso me atrevería a decir, y que uno se quede tranquilo, igual hay que mirar todos los factores del paciente. O sea, si satura 93, 94, pero está con una frecuencia respiratoria 50, 60, paciente pediátrico, un paciente adulto 30, 40, y que está con la frecuencia cardíaca muy alta, eh, que es una demanda que es importante de aire, obviamente lo más probable es que se esté compensando. Entonces ahí es donde también, como les mencionaba, es importante considerar estas recomendaciones, pero son recomendaciones y la evaluación clínica del paciente siempre es lo más importante. Objetivos de saturación para EPOC, grado A, según la Sociedad Británica de Tórax.
de 88 a 92. Es ahí donde también siempre en las guías clínicas, al menos del mensal, sale que 1 litro, 1,5 para época suficiente. Bueno, va a depender del objetivo de saturación, no de la cantidad de litros por guía, digamos, que dice que tenemos que ocupar, vamos a hacer ya. Tenemos objetivo de saturación. Insisto, también el paciente, cómo esté el paciente y los otros parámetros. Y el grado de saturación objetivo para pacientes con enfermedades agudas que no tienen riesgo de insuficiencia respiratoria hipercápnica, que no sean retenedores, de 94 a 98 está bien. Y ahí quizá, bueno, ese grado de la recomendación fuerte que salió en la diapositiva anterior es que hasta 96 es suficiente. Por otro lado, tenemos la evaluación del paciente con oxigenoterapia, que bueno, esta evaluación nace de los efectos o potenciales efectos que podría tener una cánula nasal de alto flujo, pero sí se extrapolan, por ejemplo, a la guía del MinSal, digamos, que es bien antigua, del 2013, pero también te habla de que cada cierto tiempo uno tiene que estar evaluando. ¿Qué evalúo? Porque no es llegar como, insisto, no es llegar, saturar, ver que el paciente está saturando, poner oxígeno, esperar 10 minutos y volver a saturar y con eso te quedas tranquilo. O sea, es ahí donde hay que evaluar otros parámetros y el paciente es como más integral, digamos. Entonces, hay que evaluar la frecuencia respiratoria. Si en 5 minutos a 15 minutos la frecuencia no disminuye, lo más probable es que te estés quedando corto con el litraje de oxígeno o elegiste mal el dispositivo o no estás, digamos, cubriendo la demanda inspiratoria del paciente. Si no mejora la saturación de oxígeno entre 10 a 15 minutos, lo mismo. O sea, te estás quedando corto también. La disnea tiene que disminuir. Ya 5 a 30 minutos de valor la disnea, las retracciones. De tener un paciente que lleva un score alto a la sala de ida y está con oxígeno, tú veis que sigue con retracciones, no tenés 0,5 en un litro, y así las 2 horas de hospitalización abreviada, sigue con retracciones, o sea, lo más probable es que necesita un poquito. Raro ocupar un mentor en niños, no ha pasado. Al menos una vez. Recuerden que esto es basado una vez. Y la sincronía o toracoabdominal, que también muchas veces se deja de lado. Es importante considerar eso. La evaluación de la aerosolización, que fue importante con el tema del COVID. Bueno, ahora estamos con el tema de la influenza, el COVID, ¿cierto? Varias cosas. Entonces, también muchas veces era pelea como con el resto del equipo usar la nebulización. Yo la ocupo en algunos casos. Hay otras personas que no les gusta, pero yo al menos la ocupo sobre todo para ganar tiempo y cuando están los recursos disponibles, por supuesto. Pero, por ejemplo, acá es importante porque la Sochiquip te habla de que hay una cierta distancia máxima de dispersión con el tema del COVID. O sea, por ejemplo, están en el cuadradito rojo los dispositivos que tenemos disponibles en APS. El oxígeno con naricera, caridad nasal, la Venturi y la bolsa con reserva. Entonces podemos saber que, obviamente, esto era importante conocer los centímetros o la distancia de dispersión de las partículas como para no aerosolizar más de lo que necesitamos y que en el fondo se contagie más gente. Entonces, esto está bueno, sobre todo para ver el tema de cuánta distancia va a influir o va a aerosolizar el dispositivo que tú vas a ocupar. Bueno, se me fue la diapositiva anterior, que más bajito está la nebulización, que hasta 80 centímetros. Por lo tanto, si tienen el espacio que muchas veces en la PC no lo hay, bueno, ahí ustedes tienen que decir que ocupo, dependiendo también de la patología, como les dije. Y para ir finalizando, algunas generalidades prácticas. Por ejemplo, acá en esta guía, básicamente habla que uno, claro, la atención, hay una limitación al movimiento, porque en el fondo va a estar conectado a un dispositivo. Ahí depende de cómo está el paciente, la condición, si es severo, moderado, si es leve, si puede ir al baño, por ejemplo. Obviamente te va a producir una limitación de movimiento, sobre todo en los dispositivos que se manejan en intensivo. Me parece quizás un poco más flexible. ¿Ya? La supervisión constante, que sí o sí, o sea, lo que les decían antes, no es llegar, medir, ver al paciente conectar oxígeno y esperar 1 hora, 2 horas a ver si repunta. O sea, la supervisión tiene que ser constante, depende mucho del profesional. Tiene que haber coordinación entre el equipo. Si están turnándose en la sala o viendo el paciente, es que haya coordinación.
Lo otro importante son los efectos secundarios, ya que se pueden producir, muy poco en APS diría yo, pero se pueden producir. Entonces es importante considerarlo. Lo otro es la comodidad y bienestar que produce al paciente y también a la familia, por lo que mencionaba la guía, que muchas veces la familia incluso también se ve más calmada cuando el paciente empieza a usar oxígeno, empieza a estar más tranquilo. Y no menos importante, el alto costo, que ahí también es donde eh, es un poco, o es importante considerar que el oxígeno es caro, sobre todo si lo vamos a ocupar en grandes cantidades, o el litraje muy alto y donde se va a acabar quizás más rápido. Pero bueno, la campaña de invierno se acaba rápido igual, así que hay que considerarlo. Hay un alto costo del oxígeno. Y ahí es donde le hago la pregunta. El, el kinesiólogo o la kinesióloga, ¿el profesional adecuado para el manejo de oxígeno o terapia en la APS? Yo creo que sí, no sé ustedes. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido, que le hayan quedado los tips que son súper importantes, sobre todo en la campaña de invierno, que andamos para allá, para acá, de un lado para otro, así que espero que les haya gustado y que se hayan quedado con algo que puedan ocupar en su quehacer diario. Muchas gracias. Gracias, Nicolás, por la presentación y también estoy de acuerdo que el kinesiólogo es el profesional adecuado para el manejo de la oxigenoterapia. Eh, bueno, antes de dar por finalizado el webinar a los aspectos fundamentales, ¿cierto?, del manejo de la oxigenoterapia en APS, queremos dar el espacio, ¿cierto?, para que quienes tengan dudas puedan hacer las consultas, como dije, de manera directa, Nicolás, ahí levantando la mano y habilitando su micrófono para hacer la pregunta directamente, o a quienes tengan un poco de vergüenza puedan hacerlo a través del chat para que Nicolás pueda ahí ir respondiendo sus inquietudes. Ahí vamos a partir con Rudy Barría, que tenía la mano levantada primero, y después continuamos con las consultas que estaban ahí en el chat. Hola Nico, ¿cómo estáis? Amigazo. Hola, Rudy. Primero que todo, gran presentación, Nico. Mira, solo tengo una consulta, más que nada en base a que en APS, por ejemplo, ¿qué pasa con el saturómetro? Porque hay estudios que demuestran diferencias importantes, no solo significativas, sino que clínicas, con respecto a la marca del saturómetro. Claramente no vamos a comparar el saturómetro que se compra por AliExpress o qué sé yo, por alguna página de internet a, por ejemplo, un Nonin, de cierta manera, que tiene una tecnología, de cierta manera, importante en el momento de la medición. ¿Qué recomendaciones tú das, por ejemplo, en atención primaria, donde los recursos son escasos y hay que saber bien administrarlos, con respecto a la compra de este insumo? Porque se ha visto diferencia de hasta 5 o 6 puntos entre una marca y otra. Sí, Rudy, gracias por tus palabras y por la pregunta. La verdad es que efectivamente, o sea, hay estudios que muestran cambios importantes respecto a la marca. Ahora, lo importante son los que tienen, bueno, la tecnología Máximo, una de las mejores, donde en el fondo te eliminan el ruido de movimientos, temperatura, entre otras cosas. Sabemos que a veces no podemos quizá optar a veces esos recursos, pero no sé si puedes hablar de marca, Rodrigo, pero claro, el Nonin siempre es como el más acertado. Ahora, Chuismet también tiene una buena evaluación, sin embargo, estos saturómetros de AliExpress, claramente la tecnología LED, la eliminación del ruido, entre otras cosas, no da. Y efectivamente, como tú mencionas, entre las marcas hay cambios. Ahora me toca justo estar como en la gestión, así que también estamos trabajando para, claro, justamente comprar dispositivos que sean de utilidad, porque muchas veces los recursos van enfocados en dispositivos como los que tú mencionas, que, claro, se compran, pero ¿qué utilidad tienen? No lo sé. Y ahí también donde sugiero siempre evaluar el tema de la clínica. Muchas veces yo no me dejo de llevar tanto por la saturación, sino que la clínica, para mí por lo menos, es mucho más importante. Y ahí obviamente uno puede determinar ciertas cosas o las decisiones que hay que tomar con el paciente. No sé si responde a tu pregunta, Rubio. Sí, sí, Nico, sí, netamente por el hecho de la línea de base de oxigenación, claramente esos 5 puntos te pueden marcar la diferencia de entre ocupar o no ocupar, por ejemplo, oxigenoterapia. Entonces, netamente por eso.
Sí, totalmente la razón. Por eso lo que mencionaba también en la presentación era que, claro, mirar otros parámetros, nunca dejar de lado la frecuencia respiratoria. Para mí el parámetro más importante es frecuencia respiratoria, al menos lo que es la APS, sobre todo que, claro, uno también habla de marcas, pero claro, se le hacen mantención a los equipos, mantenciones preventivas, se caen, se mandan a revisar. Es ahí donde de repente no hay que confiar mucho en la máquina, pero sí te puede dar una idea. Gracias, Rudy. Gracias, Rudy, por tu pregunta. Y sí, no hay problema, Nicolás. Y también estoy de acuerdo que justamente siempre hay que buscar la evidencia para respaldar el tema de las mediciones, para que las mediciones sean obviamente las más precisas, para obviamente poder tomar decisiones clínicas que vayan en pro del paciente, no utilizar herramientas que no están calibradas o que no están certificadas. Matías Ampuero también dejó una pregunta acá en el chat. Dice, ¿alguna recomendación para evitar la condensación de nariceras en pacientes con oxígeno dependiente? Eh, Matías, sí, Matías, efectivamente, ahí hay hartas cosas que influyen. De hecho, bueno, no abordé mucho el tema de la oxigenoterapia domiciliaria, pero sí influye bueno, es que ahí también depende si es concentrador o si es balón. El concentrador tiene ciertas restricciones, cierto amperaje a ocupar, que esté siempre ventilado, que no esté cerca de fuentes de calor, eso puede producir a veces condensación en la naricera o en la silicona. Y lo mismo pasa con los tubos, yo diría que es más temperatura, sin embargo lo que yo hago para limpiar esas condensaciones es como subirle un poquito a chorro el oxígeno, se seca y después volver a conectar. Ahora, si está muy mojada, si se pone amarilla, cambia de color, cambia de formas, obviamente la lesera desechable hay que botarla y poner otra. Siempre dejo una de recambio también en el domicilio para cualquier cosa. Eh, pero para evitarla, básicamente, cuestiones de temperatura, ventilación y que no esté cercano a fuentes de calor. Y lo otro importante es que más que factores externos, es que el vaso no sobrepase el máximo de agua, ¿ya? Sobre todo porque ocupan mucha agua. O con el tema de los humidificadores, ¿sirven? No, pero para mí no sirven, yo se los sacaría, pero si ocupan el vaso a veces traen unas líneas, el mínimo y el máximo. Dice min, max, yo siempre ocupo el mínimo, o bajo el mínimo, que alcance a tomar burbuja como para que el paciente esté tranquilo cuando no, muchas veces se lo saca y como que dice que no les gusta o que siente cierto desconfort, pero esas opciones te podría dar. Gracias por la pregunta. Y también Matías Santis dejó acá la pregunta de ¿por qué se habla de disminuir el trabajo respiratorio si en la ecuación de movimiento no está presente la presión parcial de oxígeno? Mira, no sé si voy a responder directamente, pero no sé si la ecuación de movimiento está asociada como a la oxigenoterapia propiamente tal. Yo tengo entendido que está asociada a ventilación mecánica, donde está el flujo, la resistencia, la elastancia, el PIB. Entonces, no sé si esos factores van a verse como propiamente cambiados por la oxigenoterapia a nivel de APS, digamos. Sin embargo, en la oxigenoterapia sí hay cambios significativos por el sense del oxígeno en la respiración como tal. Por lo tanto, hay cambios en la frecuencia respiratoria. Y esos cambios, la disminución de la frecuencia respiratoria también disminuye el trabajo respiratorio en los músculos. Eso, no sé si apunta a lo que preguntabas. Vamos a ver si Matías ahí deja algún comentario o quiere dar digamos, alguna pregunta adicional o confirmar si responde tu pregunta. Sí, gracias. Ahí confirmo que sí. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta adicional a Nicolás que haya quedado alguna duda o algún punto que quieran aclarar de la presentación de Nicolás. No veo más manos levantadas. Bueno, yo creo que Nicolás tocó hartos temas interesantes. Como decía él, la presentación estaba enfocada en APS, ¿ya?
que generalmente son los primeros, muchas veces en recibir a ciertos los pacientes que vienen descompensados, ¿cierto? Que llegan a los servicios de urgencia, ¿cierto? O a los APU. Entonces ahí juegan un rol importante, ¿cierto? En la atención de salud, manejando en primera instancia a estos pacientes. Así que ahí Juan Pablo levantó la mano, tiene una pregunta. Adelante, Juan Pablo, habilita tu micrófono nomás para hacer la pregunta. O que la escriba. O que la escribas. Sí. No se escucha Juan Pablo, por si acaso. Hola, buenas noches. Buenas noches, ahí sí. Me encantó su presentación, muy buena. Me gusta que respalde todo lo que va comentando, pero tengo una duda en el tema de la humidificación del oxígeno, porque los estudios que más se han hecho siempre evalúan como, por ejemplo, menos de 24 horas. Pero ¿qué pasaría con los pacientes oxígeno dependientes? De hecho, yo he visto una guía británica que habla del tema de la no humidificación del oxígeno y dice que solamente estaría recomendado en pacientes con vía aérea artificial, como una traqueostomía, pero el grado de recomendación es D. Pero ¿qué pasaría con un paciente con fibrosis pulmonar oxígeno dependiente? ¿Se debería usar el humidificador? Muy buena tu pregunta, Juan Pablo, así que agradecido. Mira, es un tema bastante discutible. Sin embargo, el tema de la traqueostomía muchas veces se ocupa humidificación. Hay que ver el tipo de humidificación. No sé si efectivamente hablaba la guía británica, que creo que la leí. No sé si hablaba del humidificador de burbuja como tal. Recuerda que las traqueostomías a veces pueden ir conectadas a ventilador mecánico y ocupan humidificación activa, o bien a través de los filtros, los HMF, o filtros que mantienen humedad y temperatura. Entonces, ahí ojo con eso. Lo que yo primero revisaría, sin digamos, asegurar nada. Y lo otro es que efectivamente, a largo plazo, bueno, el estudio que se mostró, al menos en los pacientes con EPOC, no sé si extrapolarlo a fibrosis como tal, porque era EPOC, después de 24 meses no habían cambios significativos. Ahora, en sí el humidificador está en duda si humidifica o no. Y según los estudios, no humidifica. Entonces, te devuelvo la pregunta. ¿Tú crees que sería necesario ocupar el humidificador de burbuja como tal para un paciente de oxígeno dependiente? Yo no lo ocuparía. Es que, por ejemplo, yo con mis pacientes que tengo, que algunos de hecho tienen metástasis pulmonar, tienen fibrosis pulmonar, yo les comento de que no es necesario, de hecho podrían solamente ocupar el niple, el arbolito, el pinito, pero igual ellos también vienen como fragilizados por el mismo médico de que no, tienen que usar sí o sí el humidificador. Y cuando uno busca la evidencia, a ti te habla solamente de que no se debe ocupar porque son humidificadores de burbuja fría, no son humidificadores calefaccionados. Entonces yo les comento igual de que no es necesario usarlo. Y ellos mismos me comentan cuando han dejado de usar el humidificador, ellos sienten como que pasa directo según ellos. Como que no se pierde oxígeno según ellos en el paso por la matriz del humidificador. Pero hay muchos pacientes que son muy reacios al cambio y quieren ocupar sí o sí el humidificador, aunque ellos ni siquiera sepan de que hay una diferencia. O sea, que no existe diferencia. Sí, todo el rato concuerdo, todo el rato contigo. De hecho, pasa mucho que, claro, imagínate los pacientes son reacios, imagínate lo que pasa con los mismos integrantes del equipo de salud. O sea, cuesta un mundo sacar el humidificador de burbuja de donde lo estén usando. Al menos nosotros, en el Cefam donde estábamos, no lo ocupábamos, lo teníamos ahí guardadito por si venía Seremi y le haga el ticket de que está. Pero no lo ocupábamos. Ahora, como bien tú dices, hay pacientes que, bueno, por lo que pudimos revisar la presentación al menos, no hay cambios significativos en el confort, digamos que hay más o menos molestia, pero es lo que dices tú. Estos pacientes vienen como fragilizados con la mentalidad de que el oxígeno sale humidificado, que funciona y todo el tema, pero cuesta cambiar la mentalidad y yo creo que está en nosotros hacer el cambio y nada, te invito a que sigas como tal porque está súper bien. Y vamos a hacer este cambio con algunos pacientes, no porque no vaya,
vaya a producir algo malo. De hecho, no hay cambios negativos. El tema está en que el humidificador no humidifica. Y de ahí para adelante ya no hay mucha discusión. Es que, por ejemplo, en el tema de los balones de oxígeno es más fácil hacer ese cambio porque uno les demuestra, pero tengo pacientes que ocupan concentrador de oxígeno, entonces muchas veces me ha pasado que no sé cómo no usar el humidificador porque para conectar el nipple se me hace muy complejo por la misma arquitectura que tiene el concentrador de oxígeno. Como que te pide, o sea, como que viene diseñado para ocupar el humidificador. Hay unos que son chinos, por ejemplo, que entrega acá el programa de CPU del CESFAM de trabajo, que yo he dicho, chuta, ¿cómo coloco el nipple si solamente me deja colocar el humidificador? Como que no permite otra opción. Hablo de los concentradores. Sí, sí, no, perfecto. De hecho, sí, efectivamente depende de la marca, dónde se puede conectar o si se puede sacar el vaso. En los chinos, que no me equivoco, son los Sysmed, si es que los que te llegan, se conectan directamente a la salida del oxígeno, la silicona. Ahí te ahorra el vaso. Ok, muchas gracias por su respuesta. Gracias a ti por la pregunta, Juan Pablo. Bueno, nuevamente agradecer a todos quienes, ¿cierto?, estuvieron participando ahí, escuchando a Nicolás, y obviamente también a quienes hicieron las preguntas respectivas. Así que ya vamos a dar por finalizado el webinar. Como les comenté, esto quedó grabado y posteriormente lo vamos a subir a YouTube para quienes lo quieran repetir o compartir, ¿cierto?, con colegas que no pudieron participar, ¿ya? Así que les damos las gracias a todos y en especial, obviamente, a Nicolás, que se dio el tiempo de participar y entregarnos toda esta información más encima basada en la evidencia. Así que agradecido, Nicolás, y esperamos tenerte en futuros webinars que desarrollemos. Cuando quieran, muchas gracias, Rodrigo, y a Global Healthcare por el espacio. Como digo, siempre es bueno dar en estas instancias para APS, que muchas veces se deja de lado. Así que, nada, agradecido por la invitación y espero a los participantes que les haya quedado algo para que puedan utilizar y, como dijo Rodrigo, basado en evidencia. Muchas gracias. Muchas gracias.